Hola, hola a todas, ¿cómo están? Shabbat Shalom, Umboraj. Perdón, estoy un poco afónica, pero espero que todas estén pasándolas muy bien las vacaciones. ¡Hola! ¡Qué bueno verla! Hola, señora Juani, ¿cómo está? ¡Qué bueno! ¡Hola, ya! Hola a todas, ¿cómo están? Vamos a empezar. Baruch Hashem, tenemos Zhut esta semana de empezar un Humash nuevo, que es el Humash de Shemot, en el cual el Rambam, cuando habla del Humash de Shemot, lo llama que es el Sefer HaGeulah, aunque en verdad las primeras parashiot del libro, nosotros vemos que no habla de Geulah, en verdad lo que habla es de Galut, un Galut muy duro, muy fuerte, que el pueblo de Israel tuvo que pasar un proceso como de, digamos, de depuración para poder llegar a lo que al final Bnei Israel fue el inicio de todos los otros galuyot. Jajamim dicen, no Jajamim, el Naví dice, Meret Mitzrayim, Arenu Niflaot, así como Hashem hizo tantos milagros cuando salimos de Mitzrayim, Hashem va a ser así igual de milagros cuando va a venir el Mashiach o más todavía milagros. Quisiera nada más compartir con ustedes lo que dice el Ramban, el Nachmanides, en la introducción del libro de Shemot, que dice que se llama Sefer HaGeulah, que el libro de Shemot es el libro de la Geulah, al Shem Geulatam Shel Israel mi Mitzrayim, porque al final el pueblo de Israel salió de Mitzrayim en la Geulah. Por otro lado, ¿cómo se llama? El Ibn Ezra llama que este es el Humash, que es el segundo Humash. El primer Humash es el Humash Bereshit y el libro de Shemot es el segundo Humash. Bezel Leshonó, y así lo que dice es que cada Humash tiene su y Judiut, su autenticidad per se. Y el segundo libro que lo llama como que el Sefer Bereshit es el primer libro y el Sefer Shemot es el segundo libro, y después ya los otros libros ya los llama Vaikra, Bamidbar y Devarim, es porque hay una relación directa entre el Humash Bereshit y el Humash Shemot, porque el Humash Bereshit fue el que nos llevó al Humash Shemot. En el Humash Bereshit de la parashá de Lech Lechá, a Kadosh Baruj Hu le prometió a Abraham Avinu que va a haber una circunstancia en el pueblo de Israel en el cual el pueblo va a tener que pasar por un proceso de galut y que tiene que pasar por un proceso de depuración y después tiene que pasar por el proceso de Geula. Y Hashem con su bondad tan grande hizo que todo ese proceso sea el mínimo de sufrimiento que el pueblo de Israel iba a necesitar sufrir, porque si de todos modos nosotros teníamos que llegar a Mitzrayim mal, no, teníamos que llegar a Mitzrayim. Podíamos ya haber llegado a Mitzrayim mal. Y Hashem hizo que por lo menos sufra Yosef y no tenga que sufrir todo a Israel encadenado. Besharshelaot el Barzel, dice el Jajamim, con cadenas de hierro que tengamos que llegar. Entonces, la pasamos muy mal en Mitzrayim, que en verdad dentro de todo lo muy mal que lo pasamos, lo peor de lo peor fueron una prox que Jajamim hacen una cuenta de 86 años de sufrimiento tremendo, aunque estuvimos en un total de 210 años. Y así dice el Netzimi Bolojin, que este libro, el Agdamá del Sefer de Shemot, el Netziv es Navi Natan Naftali Tzvi, que fue uno de los primeros Rabanim que empezaron la cadena de Bolojin, que después la cadena de Bolojin se transformó en los Rabanim famosos que son los Rabanim de Brisk, que el año pasado, justamente enero del año pasado más o menos, falleció uno de los últimos, no sé si puedo decir últimos de los Rabanim de Shashet de Brisk, pero de los últimos hijos del grande del Brisk, del Rab, Yosef Zev de Brisk, el Rab creo que se llamaba David, me parece, uno de los únicos, de hecho en Israel hay una yeshiva que se llama la yeshiva de Brisk, que tiene como esas, algunas costumbres especiales, es de la corriente Litait, esta yeshiva, y este Rab muy, muy mayor que falleció el año pasado, es descendiente de descendientes de descendientes de los Rabanim de Bolojin, de la famosa yeshiva de Bolojin, que fue la que se llama la mamá de todas las yeshivot, que fue la primer yeshiva en Europa que empezó a tener un sistema de dormitorios. Antes no había, y esta yeshiva del Rab empezó a poner como un sistema de dormitorios. Al final, lamentablemente, esta yeshiva fue cerrada
cuando uno de los, casi de los últimos gobiernos zaristas quiso implementar dentro de la yeshiva el estudio de laico, el estudio que en el gobierno obligaban a los niños de la primaria que estudian matemáticas y esas cosas, querían imponer eso también en la yeshiva de Brisk y de Volozhin, que después se transformó en la cadena de la descendencia de Brisk, y el Rab decidió de que no. Pero bueno, el Netzik de Volozhin, que escribió un perush sobre el Humash que se llama Emek Dabar, dice que lo especial que tiene este libro, del libro de Bereshit, que es el libro de Shemot, que es la continuación del libro de Bereshit, es por el primer Rashi que existió en la Torah, que es Bereshit, Bishvil Reshit. Por Reshit, que el pueblo de Israel se llama Reshit. Y el pueblo de Israel y la Torah se llama Reshit, por ambas cosas que se llaman Reshit, el Tajlit, toda la finalidad de la creación del mundo es lo que va a pasar en el libro de Shemot, que es que después de que salimos de Mitzrayim, tenemos la Torah. Y para eso es en especial todo esto, lo de la salida de Mitzrayim, y cuántas parashiot la Torah habla de 2 parashiot enteras, la Torah se dedica a tratar, no enteras, una parashá y media más o menos, habla como Hashem trató de convencer a Moshe Rabbeinu para que acepte este shlichut y que podamos salir nosotros de Mitzrayim. Y Ma'amin, dice el Netzik Volozhin, que este es un libro de Emuná, es un libro que le debe meter a la persona fe en Hashem, y que la persona tiene que leamin, que así como Hashem estuvo con nosotros en el Galut, así como Hashem estuvo mano a mano con nosotros en todo el sufrimiento que vivimos en Mitzrayim, y después nos sacó de Mitzrayim, Beyat Hazakah Bizroa Netuya, con la mano fuerte nos sacó de Mitzrayim, y de hecho la primera de las Aseret Adibrotes, Anoji Hashem Elokeja, nosotros tenemos que creer en Hashem, que es el Hashem que creó el mundo. No, la primera de la Dibra es Anoji Hashem Elokeja, que yo te saqué de la esclavitud, que te saqué de lo malo. Tienes que creer que Hashem puede sacar a la persona de lo malo, y después de eso, después de un proceso de depuración de 49 días, Kivalnu et a Torah, pudimos recibir la Torah. Pero bueno, esa es la introducción a casi todos los Mefarshim, el Kli Yakar, el Ibn Ezra, y casi todos tienen de todos los Humashim una introducción a lo que es el Humash. Y antes de empezar un Humash nuevo, que hasta los 120 Boreolam nos dé vida, salud y larga vida, buena salud y todo, para que podamos estudiar muchos Humashim juntos, Bezat Hashem, muchos, y empecemos y terminemos, y empecemos y terminemos, Bezat Hashem. Como siempre hacemos, vamos a hablar en un principio del contenido global de la parashá. Y el contenido global de la parashá empieza como el nombre de la parashá empieza. ¿Cómo se llama la parashá? Shemot. Porque la parashá, entre paréntesis, también me gustaría decir que en estas semanas se llaman las semanas de Shobabim. Seguramente el año pasado también hablamos de este concepto, que son Rosh Tevot de las parashiot, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro y Mishpatim, son 6. Pero este año, como es Shana Meuberet, se van a aumentar 2 Shabbatot más. En Shana Meuberet, Shobabim es Shobabim Tat. Shobabim es un concepto que no tiene que ver directamente tanto con nosotras como mujeres, porque es un concepto que Jajamim impusieron, que sean estas parashiot en la cual hay una elevación espiritual por parte más que nada del género masculino, para tener la posibilidad de redimirse y hacer teshuvá por cualquiera verá que hayan hecho en relación a cosas que no están bien en temas de tzeniut. Nosotras, Baruch Hashem, no tenemos ese issue, pero igual tenemos que saber que son semanas de elevación espiritual. Jajamim hablan mucho de la altura espiritual que una persona puede llegar en estas semanas. ¿Por qué? Porque justamente hablan de esto, hablan de la redimición del pueblo de Israel de Mitzrayim.
Y los jajamín cabalistas, como el Orahaim, Rabenu Bajie y otros jajamín que estudiaron, aparte de saber mucha Torah, estudiaron Kabbalah. En la Kabbalah se habla mucho que las personas que nos toca vivir en diferentes lugares del mundo no son casualidades, no es que una persona de casualidad nació en Argentina, en México, en París, en cada lugar, sino porque Hashem tiene una función de mandar a los Yudim en diferentes lugares del mundo, porque tenemos una función de hacer cosas de Kedushá en esos lugares del mundo para que haya nitzotzot de Kedushá, chispitas de Kedushá que fueron diseminadas en el Galut a partir del pecado de Adán Rishon. La función que tenemos nosotros los seres humanos es decir una verajá, cumplir unas mitzvot o hacer algo en esos lugares para redimir ese lugar. Y así dice el Orahaim Akadosh, tuvimos que quedarnos algunos años en Mitzrayim, porque cuando Adán Rishon pecó, nitzotzot de Kedushá, chispitas de Kedushá se fueron por todos lados, y a uno de los lugares que más se fueron fue a Mitzrayim. Y ahí tenían que vivir los Yudim un cierto tiempo, una cierta cantidad de tiempo para redimir esas nitzotzot de Kedushá. Y la Torá empieza en la parashá de Shemot nombrando a los Shvatim, que fueron las personas que bajaron a Mitzrayim para redimir esas Neshamot, en especial esas chispitas de Kedushá en especial. Por eso la parashá y el libro, se llama Shemot. Shemot quiere decir nombres, porque la parashá ahí empieza diciendo. Y la parashá empieza contándonos que el galut triste del pueblo de Israel comienza a partir de la desaparición física de los Shevatim, a partir de la desaparición física de Yosef, Vejol Adoraú, dice el Pasuk, y toda esa generación. Y el pueblo de Israel, a pesar de vivir en un lugar lejano y distante de su cuna, Parú, Baifru, Baishretzu, Bayatzumu, Bimeot, Meot, no me lo sé el pasuk bien cómo está. A ver, aquí está el pasuk, ¿a dónde está? Une Israel, Parú, Baishretzu, Bairbu, Bayatzumu, Bimeot, Meot. El pueblo de Israel se empezó a multiplicar de una manera antinaturaleza. Tenían muchos hijos. Rashi trae que en la Shon de que dice Parú, Baishretzu, etcétera, son 6 leshonot. Quiere decir que cada mujer que daba luz eran partos múltiples de 6. Sharon, ¿tú tuviste Baruch Hashem? 2, ¿no? Bueno, imagínate tener 6. Baruch Hashem, o mi hija Rachel también, que Baruch Hashem tienen sejuyot especiales de tener embarazos múltiples hasta los 120. Imagínense tener 60 pero no en un parto. En todos los partos, cada vez que tenían hijos, no tenían un hijo, tenían 6 hijos cada vez. Y eso le empezó a inquietar mucho al rey de Mitzrayim, que era Paró, que también hay majló que si era el mismo rey que estaba con Yosef o era otro. Y empezó a hacer ley anti-Yehudim para ver que la población judía no se haga tan grande. De hecho, el Midrash, hay un Midrash que dice que no eran 6, que eran 60 por parto. Pero bueno, es un Midrash. Y empezaron a poner leyes para que se detenga la tasa de natalidad y para que los Yehudim quieran alejarse e irse. Entonces empezaron a hacer órdenes que tienen que construir ciudades y empezaron a separar a las familias. Pero los Goyim tienen un pensamiento y Hashem tienen otro. Y cada vez que ellos ideaban leyes de control de natalidad, los Yehudim tenían todavía más hijos. Y los hacían trabajar Befarej, los hacían trabajar muy duro, campos de concentración, campos de muerte muy, muy fuertes. Y el rey de Mitzrayim dijo, ya no sé qué más hacer. Llamó a parteras Yehudiot, que una se llamaba Shifra y la otra se llamaba Puá, y que eran Yochebed y Miriam, y les dijo, ustedes, necesito de ustedes que si nace un niño hombre lo maten, y si nace una niña mujer, la dejen viva. Ellas eran tzadikot, no hicieron caso, y siguieron, se jugaron la vida como los judíos hacemos siempre, y seguían aliviando a las mujeres y no mataban a los hombres. Y el rey de Paró se enojó, y las Meyaldot se justificaron diciendo, nosotros no podemos hacer nada, porque cuando nos llaman y nos suena el pip, 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 para ir rápido a aliviarlas, las señoras, las mujeres judíos son hayot hena, dijeron ellas, son como animalitos,
tienen así, paren rapidísimo y nosotras ya nos llegamos. Hashem premió esa Mesirut Nefesh tan grande que ellas tuvieron, y de Miriam Miriam se casó con Caleb, salió Malhut, Yehudá, digamos, los Melahim salieron de Miriam, y de Yochebed salieron los Kohanim y los Nevim, porque Aarón fue el primer Cohen, y todos los otros Levim, ella estaba casada con un Leví, salieron todos los Levim. Entonces, como Paró vio que esta ley de nacimiento no le funcionaba, dijeron, bueno, después que nazcan, los tiran a Lior. Y está el papá de Moshe Rabenu, que se llamaba Amram, que él cuando vio todo esto dijo, mejor todos nos divorciemos de nuestras esposas, porque si vamos a tener hijos, los vamos a tener que matar, mejor no tengamos hijos Bichlal. Y Miriam, que era la mayor de los 3 hermanos, Miriam, Aarón, y el último fue Moshe, le dijo a su papá, no está bien esta idea tuya, porque la posibilidad de tener hombre o mujer es 50-50. Entonces, si tú te vas a divorciar directamente de mami, que fue lo que hiciste tú, y gracias a ti, como tú eres el jajam de todos, todos se divorciaron de sus esposas, no estás dando la posibilidad que tampoco mujeres te hayan. Maybe nacen hombres, maybe nacen mujeres. Entonces, ahora estás Bichlal quitando la oportunidad que nazcan hombres y mujeres. Entonces, el papá, dice el Midrash, eso no lo dice la Torah, el Midrash lo trae, le dio un beso y le dijo, tienes razón, y él se volvió a casar con Yochebed, todo Am Israel se volvieron a casar y tuvieron hijos. Pero no nació una mujer, nació un hombre, Moshe. Y el Midrash continúa diciendo que el papá, Amram, fue con Miriam y le dijo, ¿qué pasó con tu consejo? ¿Qué pasó con tu nebuá? Miriam era neviá. ¿Qué pasó con tu nebuá? Tú dijiste, ¿y ahora qué vamos a tener que hacer con el bebé Moshe? Lo vamos a tener que tirar al agua. Entonces, y Miriam, dice el Midrash, Aitama Aminá era tan creyente que Hashem iba a hacer una salvación, que dijo, yo creo de que la cosa esta no va a terminar mal. Por eso dice el Midrash que ella fue a ver, cuando nosotros vamos, la Torah en esta parashá va a contar que lo pusieron en la canastita, y quién fue la que fue ahí a observar con los binoculares a ver qué pasaba con su hermano. La edad, Mai Crelo, para saber qué iba a pasar. El pshat es que a ver si se iba a ahogar, no se iba a ahogar, lo iban a matar, no lo iban a matar. El Midrash dice que ella estaba tan convencida de que el nacimiento de Moshe era una cosa buena, que ella como que peleó tanto por eso, que creía tanto en eso, que ella quería saber qué iba a pasar con eso. Y al final no se equivocó. Bemet Moshe Rabenu fue el que nos sacó de Mitzrayim, y la Torah cuenta que Bitia decidió convertirse, fue a la Tevilá en el Nilo, se encuentra con Moshe Rabenu, lo salva, Moshe Rabenu crece en el palacio, pero él tenía ese feeling de que él no pertenece a este lugar. Obviamente, todas habrán oído, y si no, hay mucho midrash sobre esto, no podemos contar la parashá, nosotros tendríamos que tener 3 horas de parashá Tayabúa más o menos, 1:30 para contar un poco el contenido de la parashá y 1:30 para analizar algún punto de la parashá, y si es que Besafek alcanza, no sé, no estoy segura. La cosa es de que al final Moshe Rabenu pasan 20 años y él sale a ver qué pasa con sus hermanos, y él ve que sus hermanos están en campos de trabajo y en campos de concentración, donde no les dan comida, bebida, material, muy poquitito, los pegan, los castigan, los maltratan, los torturan, y él se siente muy mal con eso. Y en una ocasión él ve que un mitzri quiere matar a un yudí, y él mata a ese mitzri. El yudí ese al final era Datán, del Datán que le hizo la vida a Moshe Rabenu de cuadritos, después Datán y Abiram. Pero bueno, él salva la vida de la esposa y de Datán también. Al final de esta situación, esta señora queda embarazada, y es el que conocimos en el final de la parashá de Yitro, de la parashá de Emor, el hijo de Shlomit Bat Dibri, que lamentablemente él bendijo a Hashem al revés, el antónimo de bendecir, y no tuvo un final feliz este muchacho, pero bueno, él porque era un jote por aparte. Pero ese fue el único caso que hubo una situación de violación. Todo el resto, Hashem protegió mucho al pueblo de Israel, que no hubiera ninguna situación. Durante 210 años de esclavitud no hubo ninguna situación ni parecida ni nada como esto. Y en algún momento dado,
Moshe Rabenu se tiene que escapar porque al otro día él se encuentra con Datán y Abiram que se están peleando y lo acusan con Paró de Moshe, sobre Moshe Rabenu, que Moshe está haciendo problemas, escándalos. Un año analizamos mucho esta cosa de Moshe, cuál es la actitud de Moshe, por qué Moshe pone su vida en peligro sabiendo de que iba a tener que escaparse y así no podía ayudar a los Yudim. Lo hablamos en su momento. Moshe se escapa, hay mucho midrash, cuánto tiempo se escapó, si 60 años, si 40 años, se entiende de que cuando Moshe va a sacar a los Yudim de Mitzrayim ya va a tener 80 años, porque él estuvo 120, vivió 120 años, más 40 que estuvo en el desierto, y si él tenía 20, cuando se escapa tuvo que haberse desaparecido 60 años. ¿Dónde estuvo Bediuk esos 60 años? Hay midrashim que dicen, fue rey en África, estuvo en Midian, etcétera, etcétera. La cosa es que él se escapa a Midian, se casa con Zipporá y en un momento, y tiene 2 hijos, tiene Gershon y Elazar, y está en un momento cuidando a, ¿cómo se dice? Al ganado de su suegro, y se le presenta a Boreolam en un arbolito. Moshe היה רואה צאן יטרוך תנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, y ve un arbolito que está, es un sne, es un árbol chiquitito, veine asene boer baesh, ve eineno ukal, y se quema, se está quemando pero que no se consume. Entonces Moshe dice, Asura nave ereta marea gadolas, qué raro que no se consume. Y Hashem se le presenta y le dice, Moshe, Moshe, y Moshe le contesta, Ineni, estoy aquí, no te acerques más, quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar donde tú estás parado es un lugar kadosh. Era Arsinai, Vayomer, Anoji, Eloque Abija, Eloque Abraham, Eloque Yitzhak, yo soy el Hashem de tus antepasados. Y Moshe se tapa la cara, le da miedo mirar a lo que está mirando, y Hashem le dice, tienes que sacar a los Yudim de Mitzrayim y los vas a llevar a Eretz Israel. Entonces Moshe no quiere. Moshe dice, mi Anoji, ¿quién soy yo? Una semana están discutiendo si sí va a ir, si no va a ir, si sí va a ir, si no va a ir. ¿Y qué tal si me preguntan cómo te llamas, yo qué voy a decir? Y en todas estas discusiones, hasta que al final les dice, Hashem le dice a Moshe Rabenu, les vas a decir que yo soy el Hashem Eloque Abotejem, Eloque Abraham, Eloque Yitzhak, Eloque Jacob, me mandó, Veze Shemi Leolam, este es mi nombre, Veze Zichri Ledor Vador, y este es mi recuerdo en todas las generaciones. Lej junta a los de Kenin de Am Israel y les vas a decir eso, Veshamu Bekoleja, y ellos te van a creer y te van a hacer caso, y después vas a ir con el rey de Mitzrayim y vas a sacar a los Yudim de la tierra de Mitzrayim. Y te aviso, Moshe Rabenu, Veani Yadati, que no te va a dejar salir de manera tan fácil, y yo voy a aprovechar esta oportunidad para castigar a los Mitzrim, y van a salir con mucho dinero, Vejeklese, Vejlesaab, etcétera, etcétera. Y Moshe sigue insistiendo, ¿qué tal y si no me creen? ¿Qué tal y si no puedo? Hasta que en algún momento Hashem se molesta con Moshe y le dice, ¿por qué estás sospechando que no te van a creer? Eso es la Shonara de los Yehudim. No se puede. ¿Por qué piensas que no te van a creer? Supone que sí te van a creer. ¿Por qué tienes que pensar que no te van a creer? Eso es la Shonara. ¿Qué tienes en la mano? Tengo un palo. Entonces, a ver, tíralo al piso, se hace una víbora, porque la víbora habló la Shonara de Moshe, de Hashem cuando habló. ¿Saben por qué Hashem no quiere que ustedes coman del Etzadat? Porque si ustedes comen del Etzadat, van a ser como Boreolam. Entonces habló la Shonara, entonces se hizo como víbora. Moshe tuvo mucho miedo, le dijo, agárrala de la cola, se hizo un mateo otra vez. A ver tu mano, métetela adentro, la quitó, tenía tzarat, porque el que habla la Shonara tiene lepra. Al final de todo, Moshe Rabenu, después de mucha insistencia, acepta y sale, le pide permiso a su suegro, porque él había jurado que su primer hijo lo iba a dedicar a la boda zará. Es un tema también que hay que hablarlo por aparte. Fue como una condición que Yitro le había puesto, que Moshe había aceptado, que al final obviamente no se cumplió.
Y Akadosh Baruj Hu agarró y va a Moshe y con su suegro le pide permiso y Moshe toma a su esposa y a sus dos hijos y se va a sacar a los Yudim de Mitzrayim. En el camino, Moshe Rabenu, su esposa, estaba recién aliviada y él le dio miedo a hacer Brit Milá a su hijo recién nacido. Entonces no le hizo Brit Milá y se ocupó de buscar un hospedaje mientras. Y vino un malaj y vino como un malaj o dos malajim, como que se hicieron como un monstruo, ¿sí? Y se tragaron a Moshe Rabenu. Pero el malaj de abajo hasta el Brit Milá. Entonces, Zipora se dio cuenta de que esto era por un tema de un Brit Milá y rápido le hizo Brit Milá a su hijo y le salvó la vida a Moshe Rabenu. Después se encuentran en el camino y Aarón le dice, ¿y estos quiénes son? ¿Me los presentas? Te presento a mi esposa, a mis hijos. Le dice, ¿para qué lo vas a llevar a Mitzrayim? De por sí los que estamos ahí estamos sufriendo mucho, no tiene ningún caso, regrésaselos. Entonces ellos se regresaron y Moshe se fue con Aarón a Mitzrayim. Es decir, en el proceso de un año que van a ir pasando los meses desde que Moshe Rabenu habla con Hashem hasta que salen los Yudim de Mitzrayim, que pasa bastante tiempo. Ahora vamos a ver que no fue luego, porque Moshe no empezó su Shlihut luego, pasó más de un año. Aquí lo apunté, lo que dice el Midrash cuando fue. ¿A dónde está aquí? Dice Rabenu Baje, Miyom Shiutrube Paró, desde que le avisaron a Paró que iban a venir las Makot y él no dejaba salir a los Yudim, y Paró empezó a hacerles a ellos la abodá más difícil de amar a Kadosh Baruj Hu, y después Moshe, cuando me brinqué una parte, ahora falta una parte y les tengo que decir, en un principio empezaba que el Shiabut, la esclavitud, era que ellos tenían que hacer cierta cantidad de construcciones con cierta cantidad de ladrillos en cierta cantidad de tiempo. Desde que Moshe aparece en escena con Aarón, que Moshe era tartamudo, entonces Aarón tenía que ser el que hablaba con la gente, con Paró, porque Moshe tenía mucho trabajo en la vocalización de hablar las cosas. Entonces Hashem hablaba con Moshe hablaba con Aarón y Aarón le decía las cosas a Paró. A partir de ese momento, Paró empieza a hacer el trabajo más difícil todavía. Entonces, desde que pasó eso, que Moshe ahora se va a quejar con Boreolán y le va a decir, Lama Areota la Amase, ¿por qué le haces tanto daño al pueblo de Israel? Dice después del pasuk, Benitkasash lo Shahodashim, hace la cuenta Rabenu Bajie, que fue esto en el mes de Iyar Sivan Tamuz, Nimtza. Dice Rabenu Bajie que las Makot empezaron en el mes de Av. Cuando empezaron en el mes de Av, es decir, Dam fue en el mes de Av, Sefardea fue en el mes de Elul, hasta Jodesh Av, que fue al otro año la Maká de Arbe, y después la Maká de Jodesh fue en Nisan y Bejorot, porque la Maká de Jodesh no duró todo un mes como duraban las otras, o una semana o 3 semanas hay Mahloket, hasta que Maká Bejorot fue el 15 de Nisan. Es decir, no fue luego que él cuando llegó empezaron las Makot. Tardaron 3 meses hasta que empiezan las Makot. Y las cosas, las Gezerot que hizo Paró fueron creciendo más y más. Hasta que en un momento Moshe se quiebra y así acaba la parashá de Shemot. Y le dice, porque el mismo pueblo de Israel le dice, desde que llegaron ustedes a pedir que nosotros vamos a salir, las cosas empeoraron, no mejoraron. Y Moshe se siente muy culpable. Y los últimos psukim de Shemot son que va Moshe con Hashem y le dice, Hashem, lama areota la amazé, ¿por qué le haces mal a este pueblo? Lama ze shelachtani, ¿para qué me mandaste? Me has bati el Paró. Desde que yo llegué a Paró le da ver Bishmeja, yo estoy representando tu nombre. Lo único que está pasando aquí es errar la amase. Les está yendo cada vez peor. Atzel lo itzalta. Salvar, no lo salvaste, etameja. Vayomer Hashem, entonces Hashem le contesta, Atatire, ya vas a ver lo que yo le voy a hacer a Paró. Y viene Rashi y dice,
te estás equivocando porque ata irarta al midotai. Tú estás pensando que yo no hago las cosas bien. Lo que Abraham, no como Abraham Avinu, Sheamartilo, que yo le dije que de Yitzhak y Karele Hazara, vas a tener un hijo que se va a llamar Yitzhak y el pueblo de Israel va a salir Yitzhak. Y después, ¿qué hice? Fui y le dije algo que él entendió que él lo tenía que matar. Él no me cuestionó, él no me confrontó. Entonces tú sí me estás confrontando, entonces atá tiré, atá es, tú vas a ver lo que yo le voy a hacer a Paró, pero tú no vas a tener el zhut de entrar a Eretz Israel. Nosotros un año hablamos Pero, de esta, no, supuestamente lo había castigado por la piedra ¿por la desde qué? antes de que le dijo que le pegó Moshe a la piedra y por eso no entró a Eretz Israel. Entonces, ¿fue un castigo desde antes o fue eso la No, fue verdadera consecuencia? obviamente que como le pegó a la piedra, Hashem le dijo no vas a entrar a Israel, pero esa guisera, digamos, ya estaba fijada desde antes por culpa que él, según Rashi. Entonces nosotros tenemos que entender, un año hablamos de esto y dijimos de que muchos mefarshim defienden a Moshe Rabenu. Y lo que yo quisiera nada más retomar hoy rapidísimo, porque esa fue una que hablamos casi 2 horas, estuvimos hablando si se vale cuestionarse cosas o no se vale cuestionarse. ¿Qué fue lo que se molestó a Hashem de Moshe Rabenu? Cuando él le dijo, Lama areota la amase, Hashem no le dice a Moshe Rabenu, no se vale preguntar. Entonces, yo nada más quisiera rapidísimo, porque este es un tema muy, no nada más delicado, sino ya lo hablamos, no sé si hace 2 años o hace 3 años. Yo nada más quería contar antes de esto una anécdota que cuentan del hijo del Hatán Sofer. Hatán Sofer fue un jajá muy importante en Europa, que vivió más o menos por el 1800, una cosa así. Él se casó 2 veces. En el segundo matrimonio él se casó con la hija del Rab Akiva Iger, es un famoso comentarista de la Gemara, que en algunos lugares que él no encuentra una respuesta a la profundidad de la pregunta, Rabbi Akiva Iger, uno de los grandes pensadores del pueblo de Israel, él acostumbraba a contestar Tzarich Iyun, requiere de un pensamiento especial, requiere de un análisis especial. Entonces, él tuvo un hijo que se llamaba Rabbi Moshe Sofer, que es el Ktav Sofer, otro de los grandes pensadores del pueblo de Israel. Y una vez él tenía una pregunta muy fuerte y le preguntó a su papá, y como le inquietaba mucho esa pregunta, consideró que su papá se le iba a contestar luego. Entonces agarró el padre y le contestó y le dijo, la verdad es que es una pregunta muy buena, dame unos días para que yo te conteste. Entonces, tardó como una semana, una cosa así, y después le contestó. Entonces, la respuesta no era una respuesta muy complicada frente a la pregunta que él le hizo. Entonces el hijo se le acercó al padre y le dijo, pa, no era tan difícil lo que me tenías que decir, ¿por qué te tardaste tanto tiempo en contestarme? Entonces el Hatam Sofer le contestó y le dijo, porque yo te quería dar una lección a ti. Te quiero enseñar que se vale vivir con preguntas. Se puede sobrevivir. Si una persona tiene preguntas, se puede sobrevivir con preguntas. La vida de un yehudí es un continuo cuestionamiento. Y se vale cuestionarse. Lo que no se vale es condicionar el entendimiento del cuestionamiento al cumplimiento de las mitzvot, o no se vale cuestionar la conducta que tiene Hashem. Preguntar, de verdad que se puede preguntar. Entender, no siempre vas a entender, vas a tratar de entender, a ver si puedes entender. Y esa fue la gran diferencia que hubo entre Moshe, Abraham, Yitzhak y Jacob, que es el primer Rashi de la parashá que viene, que Moshe Hashem le va a decir a Moshe Rabenu. La gran diferencia, este Rashi que yo leí es el último de Shemot, pero los primeros Rashis de la Baera, Hashem va a seguir diciéndole a Moshe Rabenu, tú no eres como Abraham, Yitzhak y Jacob. Ellos no preguntaron porque hubo una diferencia entre la historia del pueblo de Israel en el cumplimiento de Torah y mitzvot. Moshe representa la Torah. Antes de Moshe no había Torah.
a partir de que existe Torah en el mundo, la capacidad pensante del pueblo de Israel en relación con Hashem, la relación con Hashem no puede ser nada más una relación sentimental que tengamos con Hashem. Eso es la relación que tuvo Abraham, Isaac y Jacob, que cumplían la Torah, pero no estaban ordenados a cumplir la Torah. Cumplían la Torah por Ruach HaKodesh, cumplían la Torah porque lo sentían. Entonces, la relación que Abraham, Isaac y Jacob tenían con Hashem fue una relación diferente a la relación que a partir de Moshe Rabenu empieza con nosotros, que es una relación no nada más de sentimiento, sino es una relación de cumplimiento. Hashem le quiso decir a Moshe Rabenu, puedes preguntar, no nada más puedes preguntar, tú como líder tienes que preguntar, tú como líder tienes que sufrir con el dolor. Hace 2, 3 años que hablamos de esta pregunta y que analizamos todo el hecho de que pasó en el arbolito. No sé si Raquel te acuerdas, no sé quién más esté. Vivian no sé si estaba en ese momento, pero Raquel me parece que sí estaba en esa para allá. Cuando Moshe Rabenu decide no mirar del árbol, dice, se tapó los ojos y no creo que Celia sí estaba. Y se decidió no mirar. Y Hashem le dijo, y después de un tiempo, Moshe Rabenu le pregunta a Hashem cómo hay Tzadik Berralo y Rasha Betoblo, y le hace ciertos cuestionamientos. Hashem le contesta, como a veces contestamos también las personas y decimos, cuando yo quería que mires, no quisiste mirar. Y ahora tú quieres mirar y yo no te quiero mostrar, ¿no? Lo que tú quieres ver. Que lo apunté por aquí, como dice. Que Sherratzita en la Gemara dice, Amara Kadosh Baruj Hu le Moshe, que Sherratziti lo ratzita. Cuando yo quise que veas, no quisiste ver. Achshav sheata rotze, ahora que tú quieres ver, eini rotze. Y explicamos en su momento que no es una, como tú cuando yo quise no quisiste, ahora que tú quieres yo no quiero. No es eso. Nosotros explicamos en su momento la grandeza de Moshe Rabenu. Cuando está preguntando Lama Areota, Hashem no se molesta con él. ¿Por qué estás preguntando? ¿Por qué estoy haciendo mal al pueblo? A Hashem le gustó eso de Moshe Rabenu. El Midrash dice que si Moshe Rabenu hubiera visto el Sne, se hubiera acercado, él hubiera llegado a un nivel de Nebuá que hubiera entendido toda la conducta de Hashem en este mundo. Hubiera llegado a un nivel de entendimiento tan grande que no hubiera tenido él nunca ningún cuestionamiento en relación a cómo Hashem maneja el mundo. Y Moshe decidió de que él no quiere entender, porque en el momento que una persona entienda, ya no va a hacer tefilá para que se quite eso. Entonces Moshe Rabenu sacrificó su nivel espiritual a tal punto que él podía haber llegado a un nivel de divinidad muy elevado, muy elevado, hasta el punto que él prefirió no ver, ¿para qué? Para poder rezar y para poder sentir el dolor que siente una persona. Porque si él hubiera visto, en el Olam Abba no hay preguntas. ¿Cómo se hace tefilá por otra persona? Cuando todo lo que yo veo que Hashem hace es perfecto porque realmente es perfecto. ¿Cómo puedo yo ponerme en el zapato del dolor de otra persona si esa persona está sufriendo? Si yo entiendo que eso no es un sufrimiento, que es un bien para él. ¿Puedo hacer tefilá por él? No. Entonces Moshe Rabenu sacrificó lo que él era, su nivel tan grande de no entenderlo a Hashem. ¿Para qué? Para poder hacer tefilá y ponerse en los zapatos de los Yehudim para poder sentir como los Yehudim. Eso es lo que nosotros explicamos. Entonces, el Lama Areota, el cómo le hace, el cómo puede ser una cosa así, no es una cosa que estuvo mal. Lo que estuvo mal es, no de Moshe,
sino lo que estaría mal por parte de nosotros no es cuestionarnos, sino es dejar de acercarnos con Hashem en ese cuestionamiento. Yo les quiero contar una carta que se encontró escondida de un rab que se llamaba Rabbi Yosef Rakover, que él estuvo en el gueto de Varsovia y se encontró entre los restos del gueto de Varsovia una carta que él escribió para Hashem. Y él dice lo siguiente: no, hay un poco de, la verdad les tengo que decir que cuando empecé a investigar este tema, hay un poco de controversia si realmente esto es legítimo 100%. Algunos dicen que algunos los inventaron, no sé. Pero parecería que sí es auténtico. No sé si es auténtico, mamá, yo no, pero igual es una expresión que tenemos que entenderla y la quisiera compartir con ustedes. El Rakover, el Rab, que se llamaba Rabbi Yosef Rakover, fue uno de aquellos que fueron sobrevivientes del gueto de Varsovia. Él y sus 6 hijos fallecieron cuando el gueto fue incendiado. Y él vio con sus propios ojos cómo cuánta gente se estaba incendiando, se estaba quemando, Barminá, que Hashem vengue su sangre. Entonces, en una de sus últimas horas que él vivió después de lo del gueto de Varsovia, le escribió una carta a Boreolam y él dice lo siguiente: Bueno, Atatoen, tú, Hashem, estás enojado con nosotros porque pecamos. Sí, sí pecamos. Por eso seguramente somos castigados. Pero existe un pecado tan grande que pueda existir sobre el planeta Tierra que merezca un castigo como este. Tú dices en tu Torá que le vas a pagar a los enemigos del pueblo de Israel como ellos se merecen. Y yo creo en eso también. Eineni mesupak base, yo no tengo duda de que tú los vas a castigar. Pero existe un castigo tan fuerte sobre el planeta Tierra que pueda lejaper, que pueda equilibrar, que pueda hacer capará por tanto daño que ellos nos hicieron a nosotros. Y si tú crees, Boreolam, que esto que nos estás mandando a nosotros de alguna forma va a hacer que los Yehudim dejemos de creer en ti, te quiero decir una cosa, Boreolam. Modía anileja, te quiero avisar. Hashem Elokai Velokei Abotai. El Hashem mío y el Hashem de mis antepasados. Tú puedes aplastarme, puedes hacerme sufrir, puedes hacer muchas cosas, ad mavet, hasta la muerte, pero yo siempre voy a seguir creyendo en ti, porque Yehudí soy y Yehudí voy a seguir siendo. Y voy a morirme como yo siempre viví, con esa fe completa e intacta que tengo en ti. Me puedes hacer sufrir, pero mi emuná no me la vas a sacar. Me puedes sacar a mis hijos y a mi esposa, pero a mi emuná no me la vas a sacar. Esto se encontró en el gueto de Varsovia y también en alguna para allá, no sé, en algún momento también dijimos que hubo una carta parecida que pasó con una persona que la dejó también cuando fue en la época de la Inquisición, con un concepto muy parecido a este. Puedes arrebatarme un montón de cosas, pero mi fe en ti no me vas a arrebatar. Entonces, ¿pecó Moshe o no pecó Moshe? Viene Rabenu Bajia y dice, Ein hata Moshe. Moshe no pecó cuando preguntó Lama Areota. ¿Cómo sabemos? Porque no es la única vez que en los 40 años de liderazgo del pueblo de Israel Moshe va a reaccionar así. También en el Geta Metonenim él habla así, dice Lama Areota. Y si Moshe hubiera sospechado que estuvo mal, o ayer lo hubiera castigado por este cuestionamiento, Moshe no lo hubiera repetido. Lo que Rashi dice en Atatire, que es Irarta al Midotai, es que Moshe hizo una pregunta, hizo un cuestionamiento que se vale cuestionar.
porque las cosas se quedaron escritas en la Torá. El hecho que Moshe cuestionó a Boreolam y lo dejó escrito en la Torá Hashem es porque es algo que lo entendemos. Y se vale expresarse cuando una persona tiene dolor. Pero algo sí pecó en chiquitito. Y tenemos que entender cuál fue ese pecado de Moshe. Que Moshe, siendo el más humilde sobre la faz de la tierra, no es que Moshe no aceptaba las gezerot de Hashem. Aquel cuestionamiento de Moshe no fue un cuestionamiento hacia Hashem por él. Fue un cuestionamiento por el pueblo. Y acá vienen Jajamim a decir, esa es la gran diferencia que hay cuando uno tiene un problema con uno o cuando uno ve un problema que lo tiene el otro. Cuando uno ve a un yehudí que está sufriendo, tiene que hacer una revolución en el Shamaim para que ese dolor se le quite al otro yehudí. Y eso nos lleva a nosotros a entender por qué Moshe fue escogido como líder del pueblo de Israel. La Torá no habla que Moshe era una persona excepcionalmente inteligente. La Torá no habla que Moshe era una persona sabia. La Torá no habla de que tenía carisma. Al contrario, Moshe Rabenu, el que sacó al pueblo de Israel de Mitzrayim, tenía cero capacidad oratoria. No sabía hablar. Bekoshi no le salían 2 palabras seguidas porque él ¿qué era? Él era tartamudo. Él no tenía presencia. Él no tenía un equipo de gente de imagen pública que le combinaba la corbata con el saco, con el traje, para ver qué color va a ser más show para cuando iba a hablar con Paró. Moshe era el humilde, el más humilde de la tierra, el que consideraba que él no merecía tener ningún cabot. Ese es el Moshe Rabenu que saca a los judíos de Mitzrayim. ¿Qué condición tenía Moshe Rabenu para sacar a los judíos de Mitzrayim? Viene el Midrash y dice que Moshe, el Pasuk dice que Moshe era pastor de Midian, ¿no? Viene Shemot Rabá Bet Parashá Bet y dice el Midrash, Amru Rabotenu, que Sheaya Moshe Rabenu alaba Shalom Roetzo no Shelitro Bamidbar. Cuando Moshe Rabenu era el pastor de Bitró en el desierto, Baraj Mimenu Gdi, una vez se le escapó ¿cómo era el Gdi? Era un cabrito. Verratza Harab, seguramente esto, sus hijos se los habrán contado en el kinder, las morot lo cuentan mucho esto. Se le escapó un cabrito. Seguía hasta que llegó a un peñasco, a un lugar donde había unas montañas. Que Iván seguía la Hasid. Justo cuando llegó ahí al peñasco, encontró un lago con agua, una breja shel maim. Amada Gdilishtot. Entonces el cabrito se puso a tomar agua. Que Iván seguía Moshetzlo, llegó Moshe Rabenu junto al cabrito y le dijo, Anilo Haiti Yodea Sheratzaita mi pnetzama. Uy, yo no sabía que tú corriste porque tenías sed. Seguramente corriste tanto porque tenías sed y ahora tomaste. Que ayéfata, que aparte de sediento, ahora que ya tomaste, estás cansado. Irquivó al ketefo, se lo puso sobre su hombro, ve allá me alej, y lo llevó cargando. Amar a Kadosh Baruchu, dijo Boreolam, Yesh lecha rachamim linok tzono shel ben adam. Tú tienes misericordia para poder ser pastor del pueblo de seres humanos. Jayeja, te juro, Atá tiretzon Israel, tú vas a ser mi pastor de Israel. ¿De dónde aprendemos? Dice Midrash, Moshe ayaroe. Y Moshe era pastor. Vienen los mefarshim sobre el Midrash y dice, Big deal de Moshe Rabenu. Nosotros sabemos, tú eres un trabajador. El ganado de quién era? De Yitro. A él le pagaban para que cuide el ganado de Yitro. Se le escapa un animalito. ¿Qué tiene que hacer un trabajador responsable? Tiene que ir a buscar al animalito. No es la gran cosa de Moshe Rabenu que fue a buscar al animalito y que lo trajo. Él es responsable, si no él
se llamaría que es un poshea, que es una persona que pecó. Si una persona le encargan el ganado de alguien y en lugar de cuidar el ganado se empieza a whatsappear y se le escapa un borreguito, está haciendo haram, está pecando. Entonces, ¿cuál es la gran cosa que Moshe Rabenu hizo acá? Vienen los mefarshim y dicen, no fue que lo fue a buscar, fue la reacción que tuvo. Una reacción normal de una persona normal hubiera sido agarrar un palo, le da una buena nalgada al borreguito este que se le escapó y le dice, ahora regrésate para aquí. Moshe Rabenu, como líder del pueblo de Israel, él no reaccionó así. ¿Él qué hizo? Él no le dijo, Gdi, ¿cómo te me escapas? No, él vio qué hay detrás de esa escapatoria, de ese escape de ese Gdi. Él asumió su responsabilidad. ¿Él cómo reacciona? Él dice, Ani lo haiti yodea, sherat haita mi pnetzama. Yo no sabía que si tú te fuiste porque tienes sed. Apliquemos esto a nosotros, como líderes en nuestras casas, como mamás, como educadoras, nosotras que somos. Cuando hay una actitud de alguno de nuestros hijos que no está tan bien, la reacción normal y natural es, ¿qué te pasa? ¿Cómo rompes ese jarrón chino que me salió $5,000? No digo de que no hay que reaccionar, pero y más si el jarrón es chino y más si valió $5,000, peor todavía. Pero cualquier cosa que una persona hace fuera del contexto, un líder grande como Moshe Rabenu no ve la reacción. ¿Qué ve? Ve lo que hay detrás de esa reacción. ¿Tú te escapaste del camino? Será por algo. Voy a seguirte para ver por qué te escapaste del camino. Ah, te escapaste porque tenías sed. Estabas buscando algo que yo no te di. Yo no te di suficiente agua. Tú tenías sed. Te fuiste a buscar agua en otro lugar. Y no nada más que te fuiste a buscar agua en otro lugar. Seguramente también que ahora ya te satisfaciste tu sed, también estás cansado. Entonces yo te voy a cargar. No nada más entiendo tu dolor, también te acompaño y te cargo en ese dolor. Y Hashem dijo, si eso es una persona que reacciona así con un animal, Calva Homer, ¿cómo va a reaccionar así con seres humanos? Ese es la esencia de un líder, de una lideresa, de una mamá, de una persona que tiene a su cargo otras personas. No estar viendo, marcando. Yo no digo, Hasbe Shalom, que si hay una mala acción, seguramente que merece una consecuencia ad hoc. Pero aparte hay que ver qué hay de atrás de eso. ¿Qué hay detrás? ¿Qué pasa con ese chiquito que siempre se sacaba 10 en los exámenes? Ahora empezó a sacarse 9, 8, 7. ¿Qué pasa? La maestra lo trata bien, no lo trata bien. ¿Tiene un buen queche? No tiene un buen queche. ¿Qué pasa? Si hasta ahora hacía la letra de una forma porque ahora la está haciendo más chueca, a lo mejor ya no ve bien, a lo mejor se le está haciendo más difícil, a lo mejor esa es la función de un líder. No ver nada más lo que se ve, ver detrás de también de lo que se ve. Y no nada más eso. Cuando el pueblo de Israel peca en el Geta Egel, viene el Yalkut Shimoni sobre la parashá de Beshalach y dice, Yarat Samael, no, espérenme, antes del Geta Egel, cuando van a cruzar el Yam Suf, bajó un malach, categoría a Israel y le dijo, Ribono shel olam, lo abdu Israel abodat zara bemitzrayim, veata ose lahem nisim. ¿Le vas a partir el mar a gente que son alá lo de abodat zara, vealá lo de abodat zara, son idólatras? El pueblo de Israel era idólatra. ¿Cómo les vas a partir el mar a un pueblo de idólatras? Veayam mashmió koló lesar shel yam. Y este malaj acusador fue a gritarle eso al malaj encargado del mar. ¿Para qué? Para que el mar no se parta. Venitmale aleem gema. Por eso dice, ve'amal laem aleem ayam gema, mi yamamu mismolam. Alti creí, Joma era gema, porque está escrito en la Torah
Het Mem Hei sin Vav. Entonces, el mar era como una joma, era como una muralla, pero está escrito sin Vav porque es la Shon Gema. Gema Het Mem Hei. No Gema con Aleph, Gema con Aleph es mantequilla. Het Mem Hei es enojo, ¿sí? De enojarse. Estaba el mar enojado y molesto. Ubikesh Letovam. Y querían castigar, querían hundir al pueblo de Israel. No se quería partir el mar. Miyad Shivlo a Kadosh Baruchu. Estoy leyendo de Yalkut Shimoni, si no, no se puede ni decir. Enseguida le contestó Boreolam a los malajim estos. Shote Sheba Olam. A ver, voy a tratar de hacer la traducción literal sin que nadie se ofenda. Tonto del mundo. No es tonto. Es el rey de los tontos. El premio Nobel de la tontería. ¿Qué más podría decir? ¿Sí se explicó bien? Shote Sheba Olam. No sé en México, creo que algunas palabras que no son groserías, pero acá se ven como groserías. Más que tonto. Súper tonto. El tonto de los tontos del mundo. Así le dijo Hashem a su malaj. El tonto de los tontos, el rey de los tontos, el premio Nobel de los tontos, el Oscar de los tontos. Vejiledatam abadúa. Ellos hacían abodazara por conciencia. Ellos a propósito hacían abodazara. Aló, lo, abadúa, el amitoch shiavud. Ellos tuvieron que hacer abodazara porque estaban esclavizados. Umitoch teruf dat. Y porque su mente no les funcionaba, hicieron abodazara. Ellos no hacían abodazara a propósito para enojarme. Veatadan. Y le dice a Hashem al malaj, y tú juzgas, shogeg que mezid, juzgas a un pecador que hace sin querer, como un pecador que lo hace a propósito. Ones, qué razón, alguien que hace algo accidentado como si fuera que lo hace voluntariamente. Ese es Hashem. Ese es nuestro Hashem. Y eso es lo que Hashem quiere de nosotros. No es tu función como líder, como mamá, juzgar a la gente. Tu función, ¿qué es? Mirar a la gente con bondad. Cuando tú veas a la gente con bondad, entonces todo tu enfoque va a ser diferente. Tú no estás acá para ser juez. Ese papel de jueza que nos encanta a las mamás, poner orden y disciplina, sí, claro que hay que hacerlo en alguna parte, pero no es el papel primordial como líder. El papel primordial como líder de tu casa es ver qué más hay atrás de eso. Y eso era Moshe Rabenu. Por eso a Moshe Rabenu se lo escogió como Moshe Rabenu, porque el corazón iba adelante. Moshe Rabenu podía haberse esperado, y cuando vio las leyes de los campos de trabajo que hizo su queílo abuelito, porque él se crió en el palacio de Paró, él comía en la mesa de Paró, y cuando vio las injusticias que estaba haciendo su abuelito, podía haber convocado una junta de asesores políticos que le digan qué conviene hacer, y los asesores políticos le hubieran dicho: espérate unos años, cuando este viejito de Paró se muera, algo te va a tocar a ti, aunque tú no eres de la familia monárquica hereditaria, porque tú no eres Mamash, el hijo de Paró, pero tú eres como el hijo. De hecho, el Midrash famoso ese, Paró, ¿a quién tenía sentado en sus pies cuando sus yoachim le dijeron: este chico no nos huele bien, las estrellas hablan de este chico, ten cuidado con este bebé? Entonces quisieron probar a Moshe Rabenu, ¿y qué le trajeron? El carbón y el oro. ¿Y qué hizo Moshe? Iba a agarrar el oro, vino el malaj, le movió la mano, agarró el carbón, se lo metió en la boca y se quemó, y por eso quedó tartamudo, dice el Midrash. Tenía una junta política de la monarquía. Entonces Moshe a los 20 años podía haber consultado y le hubieran dicho: ¿sabes qué? Aguántate un ratito más. Yo entiendo que estás viendo sufrir a tu pueblo y te duele mucho, pero en un rato más este viejo ya se va a morir. Algún ministerio te van a ofrecer, aunque sea ministerio de turismo, de las plantitas, de ecología, algo te van a ofrecer en el gobierno. Cuando estés en el gobierno vas a poder mover tus
tus conexiones y vas a poder ayudar a los Yehudim. Ahora no hagas nada porque ahora no puedes hacer nada. Un Yehudí no hace eso. Moshe Rabenu no hizo eso. Moshe Rabenu no se esperó. Moshe vio que un Mitzri quiere matar a un Yehudí. ¿Qué hizo con el Mitzri? Fue y lo mató. Moshe ve que dos Yehudim se están peleando. ¿Qué hace Moshe? ¿Qué le pasa? No se puede levantar la mano a su compañero. Eso es ser un grande del pueblo. La medida de grandeza de la Torá no se mide en nivel de inteligencia intelectual, se mide en nivel de bondad. ¿Qué corazón tienes? Ah, pero no me convino. A Moshe no le convino lo que hizo, porque Moshe tuvo que ser exiliado, se tuvo que escapar. Y el Midrash que dice que paró lo cachó y casi le corta la cabeza. ¿Cómo supo Moshe que él era Yehudí? ¿Quién él? ¿Cómo Moshe supo que Moshe era Yehudí? ¿Es la pregunta? Sí, él se crió en el palacio. ¿Y cómo supo un buen día porque que Batia era judía? ¿Con quién estudiaba Jabruta Moshe? Con Batia. Batia se convirtió al judaísmo. Batia lo educó como Yehudí. Moshe nunca tomó leche lala, leche nada. Bueno, leche, eso es lo único que yo me sé, que no tomó leche lala porque Batia le trajo a Yochebed porque ella le latió que era judío, pero nunca supe que se lo avisaron a él. No le latió nada, supo que era judío. Dijo, este chico llora como judío. Los Yehudim tenemos un llanto oficial, un llanto Yehudí. Este nar, bojé, quemó Yehudí, llora como un Yehudí, llora como un nar. Moshe Rabenu nos viene a enseñar a nosotros que el sentimiento, no siempre, no en decisiones que son de negocios, estoy hablando en cosas espirituales. El corazón prevalece a la razón. Aunque Moshe Rabenu es el representante de la Avod et Hashem mitoch razón, porque la Torah es razón. La Torah es cognición, la Torah es entendimiento. Pero Moshe Rabenu nos quiere enseñar a nosotros que el amor, el bitajón, la emuná tiene que sobrepasar el entendimiento. Hay cosas que convienen, cosas, no sé, salvar a Am Israel no es algo que yo hoy voy a pensar si me conviene o no me conviene. Es algo que tengo una obligación que hacer. Y si me tengo que morir haciendo eso, me voy a morir y es lo que tengo que hacer. Y no estoy arrepentido de eso. Eso es lo que Moshe Rabenu quiso decir a Am Israel. Y eso es lo que Hashem quiere. Fíjense la reacción de Hashem frente a los malajim cuando no quieren partir el Yam Suf. ¿Cómo le dice a este malaj? Shote Sheba Olam. ¿Cuándo vimos una expresión de Boreolam? Shote Sheba Olam a su propio ángel. Tú no eres tonto, no eres menso. Eres el rey de los mensos. Eres el más menso del mundo. ¿No te das cuenta que cuando un Yehudí hace una verá, no es porque él quiere hacer una verá, porque un Yehudí es un gele que lo cami mal, mamash? Es una conexión que tiene nuestro alma con Boreolam. Y si nos equivocamos es porque pasó algo que nos equivocamos y tu obligación es verlo a él con ojos de lecaréboto, de acercarlo, no de rechazarlo, no de ponerle un dedo acusador. Tú estás mal lo que estás haciendo. Es acercarlo y enséñale. ¿Cómo Hashem juzgó al pueblo de Israel? 210 años haciendo abodazara, bueno, menos de 210, 80 y pico de años haciendo abodazara. Hashem dice, Vejiledatam abadua. Ellos hicieron abodazara conscientes. ¿Un Yehudí hace abodazara consciente? No. Un Yehudí hace abodazara porque le pasó algo. Hace un tiempo comentamos, no me acuerdo con qué Admur era, creo que era con el Admur de Belz o con el Admur de Satmer, que se encontró una vez el Admur en Williamsburg, no sé dónde vivía, con un señor, se lo encontró en la calle y le dijo, ¿no quieres pasar a nuestro knis a hacer tefilá? Entonces le dijo, no, yo no tengo una buena, esto fue después de la Shoah, no tengo una buena relación con Hashem. Entonces le dijo, pero no importa, ven, acércate, haz tefilá. ¿Sabes hacer tefilá? Le dijo, sí, yo en Europa era Hazán en el Knis. Le dijo, ven,
lo puso que sea Hazán en su knis, en el Admur este. Entonces, después, el viernes en la noche, lo ven a este señor que está fuera del knis fumando. Entonces, los Hasidim rápido fueron con el Rebbe y le dijeron, Rab, ¿cómo puso usted a un Hazán que viernes en la noche está fumando? Entonces agarró el Rab, salió, le dijo a ese señor, quiero que vengas al knis y que hagas tefilá con nosotros. Se apagó el cigarro, entró al knis, hizo tefilá. Shabbat en la mañana lo puso que sea Hazán. Los Hasidim no entendían nada. ¿Cómo escoge a una persona que fuma en Shabbat que sea Hazán? Entonces fueron con el Rab y le dijeron, ¿cómo puede ser? Entonces el Rab contestó, él no está fumando, Hitler está fumando. A la otra semana se repitió lo mismo. El Rab otra vez me invita a que hazanee, él hazanea otra vez, le cuentan otra vez que este señor sigue fumando. Entonces lo invita otra vez que sea Hazán y le contesta el Admur, él no está fumando, los nazis están fumando. Y lo siguió, y así durante muchos meses este señor era Hazán fijo en el minyan del Rab este. Así, entre semana y Shabbat. Pasaron los años, como 40 años, una cosa así. Viene una persona con barba, con peote, así como usan los Hasidim, y le trae al secretario del Rebbe una invitación para invitarlo al Rab a que sea Mesader Kiddushin en la boda de uno de los nietos, de que sea el que los case a uno de los nietos. ¿Está bien? El Rab no podía ir a todas las bodas, entonces el secretario le dijo, mira, generalmente el Rab no va a oficiar bodas oficiales, porque si no sería un relajo, pero te va a ir a saludar un ratito al banquete después. Ok, fue al banquete, lo saludó, le dijo el señor Rab, ¿usted se acuerda de mí? El Rab le dice, no, la verdad yo no me acuerdo. ¿Hace cuántos años? Hace como 30, 40 años pasó esto y esto. Después de que usted me acercó tanto y no me hizo sentir a mí culpable, ni mal, ni nada, yo decidí que tenía que hacer teshuvá. Hice teshuvá. Ve toda esta familia que tengo, Baruch Hashem, nietos, hijos, nietos, todos que son religiosos, fue gracias a usted. Eso se lo contó, eso yo lo escuché en una conferencia del Rab, creo que el Rab fue el Rab Pesach Kron, que se lo contó el secretario de este Rebbe, que no me acuerdo qué Rebbe era. Eso es lo que Hashem quiere de nosotros. Y ahora viene el tercero, que es la Gemara de Masejet Yerushalmi, donde dice, cuando fue el Geta Egel, que Yoshua no estaba con los Yudim cuando hicieron el becerro de oro, Yoshua se quedó en la falda de la montaña, esperando que Moshe Rabenu baje. Entonces Yoshua baja Moshe Rabenu, escucha esos ruidos raros que hay, y le dice el Moshe, Kol mi jamaba mahane, me parece que hay guerra civil, se están peleando los Yudim. Vayomer, y Moshe le dice, Ein kol anot gebura. Estos no se escuchan como voces de victoria. Ve'ein kol anot halusha, y esto no se escucha como voces de que estamos perdiendo. Kol anot anoji shomea, dice Moshe Rabenu. Yo escucho voces de dolor. Amar Moshe, le dijo Moshe a Yoshua, Adam, una persona shuatid leanik srara, una persona que va a ser líder sobre 600,000 personas, eino yodea leabjin, vein kol lekol, no sabe diferenciar entre este tipo de voz y este tipo de voz. No. Si tú vas a ser el próximo líder del pueblo de Israel, tú tienes que saber diferenciar si la voz viene de dolor o la voz viene del enojo. Es muy difícil diferenciar, porque a veces se confunde el enojo con la tristeza y la tristeza con el enojo. Una vez contamos el Mashal, ¿a qué se parece eso? Que una vez la tristeza y el enojo se fueron a dar un baño en el lago que estaba por ahí en la ciudad de las emociones. ¿Y cómo es la tristeza? Lenta, tranquila, floja, hasta que se sacó la ropa. Se saca la ropa, se mete al lago. ¿Cómo es el enojo, la furia? ¿Cómo es? Rápida, arrebatada, toda así, rápido, sacan. La cosa es que las dos se meten a bañar y obviamente, ¿quién se baña más rápido? ¿La tristeza o la furia?
la furia se baña más rápido, se baña todo mal, pero se baña más rápido. Entonces, así como es la furia, sale rápido del agua, y la primera ropa que se pone es la primera ropa que ve, la primera ropa que se pone. Rápido, así arrebatada como la furia es, se viste y se va rapidísimo. Y resulta que hasta que sale la tristeza del agua, se tardó hasta que se pone el shampoo en una mano y después se la pasa a la otra, y así con esa pesadez y esa caché, todo lo que es lo triste, lo difícil, lo que es tardado, sale del agua, ¿y qué se encuentra? Que la furia se llevó su ropa. ¿Y qué otra ropa tenía la tristeza? Se quedó, la única ropa que había ahí para que se pueda poner la tristeza es la ropa de la furia. Por eso a veces la tristeza viene disfrazada de furia y la furia viene disfrazada de tristeza. Y la jojma de nosotros es que podamos entender qué hay de atrás, qué hay detrás de esa ropa, qué hay detrás de esa tristeza, qué hay detrás de esa furia, qué hay detrás de esa conducta, qué hay detrás. Alguien como Moshe Rabenu, que se atrevió a que Hashem se enoje con él, no a ver se enoje, pero se moleste con él, con tal de salvar a Am Israel. Él en Lama Areota no lo preguntó, ¿por qué haces mal? No lo preguntó por él, lo preguntó por Am Israel. Y esa tiene que ser nuestra enseñanza para nosotros. Cuando vemos un dolor en otra persona, tenemos que mover cielo y tierra para que ese dolor se quite. Cuando es un dolor hacia nosotros, se vale preguntar, pero no se vale condicionar el entendimiento al sentimiento. Por eso Moshe sí pudo preguntar la Mareota, y Abraham, Isaac y Jacob no pudieron preguntar, porque ellos no tenían Torah. La Torah, y vamos a terminar con eso, dice el Noam Elimelech, Vaidaber Elohim el Moshe Vayomer el Abani Hashem. Vaidaber Elohim. Elohim es Lashon Kashe, Elohim es Din. Elohim es Midat Adin. Pero Hashem le contestó Ani Hashem. Yud Kei Vav Kei, que es Midat Ahava. Al principio Hashem se molestó con Moshe cuando le está diciendo estas cosas. Pero después Moshe, Hashem le entendió y dijo, Afalpisha ya Raúl le da ver otro mishpat. Moshe, yo debería de romperte la cabeza por lo que estás haciendo. ¿Me estás cuestionando a mí, Hashem? Entiendo. Shemegó de la Avat Israel. De tanto que amas al pueblo de Israel. Y si amas al pueblo de Israel, ¿a quién estás amando también? A Boreolam. Porque ¿quién creó al pueblo de Israel? Boreolam. Entonces Hashem le contestó con Yud Kei Vav Kei. Hashem le contestó y le dijo, te entiendo que esto que estás preguntando lo haces por amor al pueblo. Por eso una persona cuando tiene que vivir beatzmo, situaciones que son difíciles, tiene que hacer un Heshbon Nefesh, tiene que checar qué es lo que está pasando y saber y leamin va Hashem de que todo es para bien. Pero cuando se trata de otra persona, uno no puede ir con la otra persona que está sufriendo y decirle, todo lo que hace Hashem es para bien. No, eso es para uno. Cuando es para el otro, uno tiene que mover cielo y tierra en sus tefilot, en su conducta, en todo, y hacer bien al otro, hacerlo sentir bien a la otra persona. A Kadosh Baruj Hu nos vino a enseñar en la parashá de esta semana, Moshe Rabenu nos vino a enseñar en la parashá de esta semana, que la Jochma de Moshe Rabenu, que es Torat Moshe Avdi, la Torah es Moshe. Moshe al ser el responsable de entregar la Torah al pueblo de Israel, es lo que nos enseña que el cumplimiento de la Torah no viene condicionado con la conducta de Hashem a nosotros. Hay cosas que no nos gusta que nos pasa, ok. Se puede preguntar, se puede, pero no puedes condicionar tu conducta a esa pregunta. Shabbat Shalom Borah, nos vemos en Sat Hashem el viernes que viene. Muchas gracias, Gracias. Gracias por todo, buenísima. Gracias, muchas gracias. Shalom. Gracias, Mora. Shabbat Shalom. Gracias, Mora. Shabbat Shalom. Bye, bye. Bye, gracias. Muchas gracias.